A diferencia de los otros problemas, aquí me está haciendo mención que se van a acomodar en un libro a 8 libros idénticos. Del anterior, recuerden que aquí decía que eran diferentes, pero aquí dice que son idénticos. Y también hay que darnos cuenta que se van a acomodar en un estante y están diciendo las características de los libros. Aquí también tengo 9 libros idénticos, otros 5 libros idénticos y otros 3 libros idénticos. Entonces me menciona que calcula la probabilidad que al realizar el acomodo de todos. Entonces esas son como que las palabras clave. La palabra clave es que son idénticos y que van a ser todos. Y debido a eso sabemos que la técnica que vamos a tener que utilizar es la técnica referida a n objetos con permutaciones de los cuales voy a tener algunos que van a ser idénticos, otros que van a ser idénticos y otros que van a ser idénticos. Entonces resulta que la primera R está haciendo referencia precisamente a estos 8 libros idénticos de fisiología. Entonces aquí la R1 hace referencia a esos 8 libros. Luego también tengo aquí 9 libros idénticos de morfología. Entonces estos dijimos que son de fisiología. Luego la R, inclusive podemos hacerle aquí el cambio. Y en lugar de decir R1 hacemos RF para de una vez hacer la indicación que son los de fisiología. Que habíamos dicho que son 8. También tengo los de morfología, entonces le voy a poner RM. Acuérdense que no importan, solamente es un indicativo. Y nada más que así es más preciso. Tengo 9 libros idénticos de morfología. Luego me dice que tienen 5 idénticos de biología. Entonces la R de la B, que es referido a biología, son 5 libros. Y por último, la R de los de anatomía, que son 3. Y por lo cual aquí tengo que hacer la suma de las respectivas R's. O sea, los de fisiología, más los de morfología, más los de biología, más los de anatomía, y tendríamos entonces que tenemos 17. Déjenme escribir bien este número porque el 3 luego me cuesta trabajo debido a la pad donde estoy haciendo la escritura. Entonces son 9 y estos 3 son 12 y estos 8 son 20 y estos 5 son en total 25 libros. Y ahora sí, con eso ya puedo empezar a plantear lo que me están pidiendo aquí. Primeramente comenzaremos por la cardinalidad del espacio muestral. Entonces la cardinalidad del espacio muestral hace referencia a que yo tengo 20 libros en total y de esos voy a tener 8 idénticos de fisiología, tengo 9 idénticos, tengo 9 idénticos de morfología, tengo 5 idénticos de biología y tengo también 3 idénticos de anatomía. Recuerden que esa técnica de conteo para calcularlo es a través de un n factorial dividido entre R1 factorial por R2 factorial por R3 factorial por R4 factorial. Entonces en este caso estaríamos hablando que necesito calcular el 20 factorial dividido entre 8 factorial por 9 factorial por 5 factorial por 3 factorial. Entonces repitiendo para que quede claro, ¿cómo sé que debo de utilizar esa técnica? Porque me están diciendo que son libros idénticos y porque me están diciendo que se acomodan, o sea hay un orden y que van a ser todos. Esas serían las palabras claves para decidir que voy a utilizar esta técnica de conteo. Con la calculadora ya hice lo respectivo para poder saber cuánto me da. Y la cardinalidad del espacio muestral es 230.945. Ahí hay que tener cuidado de cómo se ingresan los datos en la calculadora, porque acuérdense que la calculadora solamente es rápida, pero no es inteligente. Entonces, para poder hacer este cálculo, yo debo de teclear primeramente el 20, luego escribir la tecla de factorial, luego la tecla de entre y entonces escribir un paréntesis. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis tanto en el numerador como en el denominador. Eso nos lo marca jerarquía de operaciones que la aprendimos en álgebra.
pero hay que indicar solo la calculadora porque la calculadora no sabe la jerarquía de operaciones y es nuestra responsabilidad obviamente explicarle, ¿no? Entonces escribe este paréntesis para estar marcando el paréntesis debido a la raya de fracción y de ahí escribimos 8 factorial por 9 factorial por 5 factorial por 3 factorial, ya luego oprimimos el igual y llegaremos a este resultado. Si no le escriben los paréntesis, lo que va a hacer la calculadora es hacer 20 factorial entre 8 factorial por 9 factorial por 5 factorial por 3 factorial. Entonces ella no entiende que todos estos deben de ir aquí abajo, porque aparentemente no es 20 factorial entre 8 factorial, 9 factorial. Pero como no le entiende la calculadora, porque lo único que tiene es que es rápida pero no es inteligente, pues hay que estarle indicando para que no haya ningún problema y lleguemos a un resultado erróneo debido al mal uso de... Bueno, no es mal uso de la calculadora, más bien a que le tenemos que explicar por las piedritas de la calculadora qué es lo que debe hacer. Bueno, ya teniendo la cardinalidad del espacio muestral, pues ahora sí, me voy al inciso A. En la probabilidad del inciso A me está mencionando que deben estar juntos por materia. Eso quiere decir que como estos van a estar juntos y debido a que son idénticos, por poner un ejemplo, ¿no? Si tengo una y una A, estas tres A son idénticas. Entonces, si yo paso esta A del lado derecho, esta del lado izquierdo y esta la dejo en medio, fíjense cómo cambió el orden, porque hice un intercambio de posición entre estas dos A's. Sin embargo, a simple vista, suponiendo que las letras se ven iguales, pues no se vería la diferencia de esto entre esto. Por eso ahí no importa tanto el arreglo interno como cuando los libros son diferentes, cuando tengo objetos diferentes. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que ahora, en lugar de tener una RF, que son 8 libros, ahora no, todos esos van a ser y van a formar solamente un paquete. Y solamente voy a tener uno, porque esos hacen referencia a los libros de fisiología, y sí la puedo diferenciar de los otros libros que son de otra materia. Entonces, en lugar de ser RF8, ahora va a ser 1. En lugar de ser RM9, ahora solamente va a ser 1. En lugar de ser RB, en lugar de ser 5, ahora va a ser 1, porque lo voy a estar viendo como un paquete idéntico, que no importa cómo intercambio los libros que están en el paquete, de todas maneras se van a ver iguales. Y la R también va a valer 1. Entonces, la cardinalidad del espacio muestral se va a calcular como, recordemos que debe ser la suma de estos, me va a dar la n, que en este caso es 4. Entonces, la técnica a aplicar es 4p con unos, que es un paquete de fisiología, un paquete de morfología, un paquete de biología y un paquete de anatomía. Y eso lo voy a dividir entre la cardinalidad del espacio muestral, que es el 20p 8,9,5,3. En un momento hago el cálculo para que veamos cuál es el resultado, ¿no? Ahorita lo importante es que aprendamos a utilizar la técnica. Luego aquí me dicen que al final van a ser los de anatomía. Si al final van a ser los de anatomía, entonces lo que va a ocurrir es que como yo ya sé que estos de anatomía van a estar al final, esos no me van a influir en el acomodo, porque ya van a tener una posición precisamente al final. Sin embargo, las otras tres posiciones, estas sí van a sufrir un acomodo, porque no es lo mismo que tenga aquí los de fisiología, los de morfología y los de biología, que tenga primero los de biología, luego los de fisiología y luego los de morfología. Por esa razón, este ya no participa en el acomodo. Los que acomodan son los tres anteriores. Y entonces resulta que voy a tener una RF que van a ser el paquete de los libros de fisiología. No es cierto, disculpen. Voy a tener 8 libros de fisiología porque nunca me están diciendo que estén juntos. Si están juntos, sí forman un paquete. Pero como nunca dicen que están juntos y solamente estamos diciendo que al final están los de anatomía, entonces la RF sigue siendo 8. La RM sigue siendo 9, los de morfología. Y los referidos a los de biología siguen siendo 5, perdón. Los que van a estar juntos son los de anatomía. Y esos de anatomía, como no van a jugar en el acomodo, entonces simplemente es un 0. Y ya lo voy a escribir dentro o en la técnica de conteo. Entonces aquí va a ser
recuerden que debo de hacer la suma. Y la suma de todos ellos es 8, 17, 22. Entonces, voy a acomodar 22 libros que son idénticos, donde tengo 8 que son de fisiología, 9 que son de morfología y 5 que son de biología, dividido entre la cardinalidad del espacio muestral, que es 8, aquí ya me equivoqué, perdonen, es 8p, es 8,9,5,3. Aquí viene el error, disculpen. El error es que estos no son 20, estos no son 20, estos no son 20. Porque desde el principio este 8 más este 3 son 17, más este 3 son 20, más este 5 son 25. Ahí a veces cometemos algunos errores medios básicos que son de visión, pero por eso es importante estar siempre verificando lo que escribí. Bueno, ahorita vuelvo a hacer el cálculo de este número, que obviamente es diferente, ¿no? Disculpen por la imprecisión. Bueno, y entonces habíamos dicho que la cardinalidad del espacio muestral, aquí es un 25 y aquí es otro 25. Ok, bueno, vámonos al inciso C. En el inciso C dice, junto a los de morfología. Entonces, como van a estar juntos los de morfología, ahora resulta que la R de fisiología sigue siendo 8 porque eso se van a estar moviendo a lo largo de todo el arreglo. Nunca me están diciendo que es juntos. Recuerden que son 25 lugares, ¿eh? Entonces a lo largo de esos 25 lugares se va a estar moviendo los 8 de fisiología. Luego voy a tener los 9 de morfología, pero me están diciendo que son juntos. Entonces, debido a que están juntos, a ellos los voy a considerar como un paquete. Por lo tanto, los de morfología los voy a considerar como un solo paquete. O sea, no van a ser los 9. Como los 9 están juntos, y si ve el arreglo interno, no importa cuál ponga primero, cuál después o cuál último, de todas maneras se sigue viendo idéntico. Por eso ahora lo tomo como un solo paquete. Y luego me voy con los de biología, donde los de biología, eso sí, se pueden separar, que son 5. Y por último, los de anatomía, que habíamos dicho que son 3. Entonces, para hacer el cálculo de la probabilidad, tengo que hacer la suma. Aquí son 9 y otros 2, 3, 12 y 5 son 17. Entonces van a ser 17, de los cuales tengo 8 idénticos, que son los de fisiología, 1 que es el paquete de morfología, 5 que son los de biología, 3 los de anatomía, y lo divide entre la cardinalidad del espacio muestral, que es 25, P 8,9,5,3. Luego nos vamos al siguiente inciso. En el siguiente inciso nos están mencionando que nunca todos los de biología. Entonces, precisamente acuérdense que cuando va a ser el nunca, a la cardinalidad del espacio muestral le tenemos que restar lo que no queremos. Entonces, primeramente, hacemos los de biología juntos. Entonces, sabemos que es la cardinalidad del espacio muestral. Vamos a acabar aquí, ya me di cuenta. Entonces, hacemos que la probabilidad del inciso D es la cardinalidad del espacio muestral. Sabemos que la cardinalidad del espacio muestral es un 25. P es 8953. 8953. Acordémonos que eso nos están simbolizando los que son idénticos, y le vamos a restar los de biología juntos. Entonces, acordemos que la fisiología eran 8. Entonces, esos siguen siendo 8. Va a ser un arreglo de 8 libros que van a estar intercambiándose entre todo el arreglo. Luego van a ser los 9 de morfología. Entonces, esos de morfología siguen siendo los 9. Y el detalle es que ahora quiero que los de biología estén juntos. Entonces, para que los de biología estén juntos, estos 5 ya no van a ser los 5, sino va a ser un solo paquete que va a estar siempre junto. Y también voy a tener a los de anatomía, que son 3. Ahora les tengo a los 3 de anatomía. A los 3 de anatomía, acuérdense que tengo que hacer la suma
del total. Entonces este 9 con este 1 son 10, 18, entonces van a ser 21. Entonces tengo 21 permutaciones de objetos idénticos que son 8 de morfología, luego de filosofía, fisiología, luego los de biología que son un paquete y por último los 3 de anatomía. Y eso pues lo tengo que dividir entre la cardinalidad del espacio muestral, que es el 25p, 8,9,5,3. Nos vamos al último. En el último ejercicio me están mencionando que voy a tener al final los de fisiología. Este del final los de fisiología pues es lo mismo que ya hemos dicho. Al final los de anatomía, inclusive si dijéramos al principio, de todas maneras es lo mismo. Entonces los de fisiología, estos van a estar al final, y como van a estar al final y no importa cómo estén acomodados porque el arreglo interno no importa, pues solamente consideraré los demás. Entonces los de fisiología, en lugar de ser 8, ahora va a ser un paquete que está al final, pero como ya está al final y no se van a estar moviendo a través de todo el arreglo de los veintitantos libros, pues simplemente va a ser un 0 porque no lo voy a considerar. Luego siguen los demás, que eso sí son tal cual, ¿no? Entonces tengo los de morfología que son 9, tengo también los de biología, que habíamos dicho que son 5, y por último los de anatomía, que habíamos mencionado que son 3. Entonces hacemos el cálculo del total, el total son 17, y por lo tanto aquí vamos a escribir 17 permutaciones, considerando que son 9,5,3, y eso lo divido entre la cardinalidad del espacio muestral, que es 25p, 8,9,5,3. Vamos a comenzar a hacer el cálculo. Entonces habíamos dicho que aquí me había equivocado, que no era 20 sino era 25. Entonces al hacer el 25 factorial entre el 8 factorial por el 9 factorial por el 5 factorial por el 3 factorial, acuérdense que aquí debo de marcar un paréntesis, me da un número que es 1.47 por 10 a la 12. Eso me va a llevar a que son números muy grandes, y por lo mismo si lo meto directamente en la calculadora, lo que va a ocurrir es que van a haber números decimales, por lo cual habíamos mencionado que es preferible tenerlo en números racionales, y por eso vamos a procurar hacerlo en números racionales. Para el inciso A, el 4p 1,1 pues precisamente es este 4 factorial dividido entre 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial, que es lo que estoy escribiendo aquí abajo. Y también sabemos que el 25p, 8,9,3, pues es lo que estoy escribiendo aquí abajo. Es 25 factorial entre 8 factorial por 9 factorial por 5 factorial por 3 factorial. Y entonces ahí es donde hacemos mi jerarquía de operaciones. Acuérdense que voy a dividir número racional entre número racional. Entonces es el producto de extremos entre el producto de medios. Primero hago el producto de extremos. El producto de extremos es este 4 factorial, que es el 4 factorial que estoy marcando, y el 8 factorial que lo estoy marcando aquí, el 9 factorial que lo marco aquí, el 5 factorial que lo marco aquí, y el 3 factorial que lo marco aquí. Dividido el producto de medios. Y el producto de medios, el 1 factorial por 1 factorial, todo esto es 1, por 25 factorial. Ahora acuérdense lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces escribo el 25 por el 24 por el 23 por el 22 por el 21 por el 20 por el 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, y dejo el más grande. En este caso el más grande de los que estaban en el numerador es el 9 factorial. Entonces lo que estoy buscando es que este 9 factorial se pueda dividir entre este 9 factorial y ahí darme la unidad. Por lo tanto ya estoy dejando números más pequeños. Ya después de eso, este 4 factorial lo escribo como 4 por 3 por 2 por 1. Este 8 factorial lo escribo como 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Este 5 factorial como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y este 3 factorial como 3 por 2 por 1. Entonces ya que lo escribí así, lo que voy a hacer es seguir simplificando la fracción. Aquí nada, voy a hacer un ajuste porque esto lo escribí bien. Este es 5 por 4 y le puse otra vez factorial. Entonces este es un 5 por 4 y entonces vamos a comenzar. Fíjense cómo aquí tengo un 4 por 3 por 2. Ese me da un 24. Dividido entre este 24, pues yo ya estoy teniendo la unidad. Entonces aquí escribo
la probabilidad del inciso A. Yo ya tengo que esa es la unidad, me dio 1 esa división. Luego vamos a hacer lo mismo con los siguientes para que vayamos viendo cuáles se pueden dividir. Entonces, si me doy cuenta que hay un 25, ese 25 yo lo puedo obtener con la multiplicación de este 5 por este 5. Y también me da la unidad, 25 de arriba con 25 de abajo, pues me sigue dando la unidad. Vamos a buscar otra pareja que también tenga esa característica que podamos obtener. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 21. Este 21 viene de la multiplicación de este 7 por este 3. Por lo tanto, me da la unidad también. Vamos a ver si encuentro otro para que me queden números un poquito más pequeños. Y entonces resulta que el 20 viene de un 4 por 4, pero tengo aquí un 4. Este 4 por este 4 me da 16 y precisamente es el 16 que tengo aquí abajo. Entonces de ahí ya me quedan como que me quedan números un poquito más pequeños y más fáciles de estar dividiendo. Vamos a ver si encontramos otro. Y pues ya sería complicado con los demás. Pero tenemos este 3, que con este 3 me da 9. Y aquí tenemos un 18. Entonces podemos simplificar. Acuérdense que arriba había un 9, abajo había un 18. Y si simplifico, pues esa simplificación me queda un medio. Entonces vamos a escribir los que precisamente fueron con rojo, que es un medio. El 1 ya está en el numerador. Solamente escribo un 2 en el denominador y ahí está el 1 medio. Vamos a ver si encuentro otro. Este es como estar viendo cuál con cuál, ¿no? Y podríamos tener pues podríamos hacer este 2, ¿no? Este 2 por este 2 me dan 4, por este 2 me dan 8, y ese 8 lo puedo utilizar con el 20, por ejemplo. Entonces si yo tengo 8 veinteavos y simplifico, pues me queda 4 décimos, y si simplifico, me siguen quedando 2 quintos. Acuérdense que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces los que me quedaron ahí van a ser 2 quintos, así que escribo el 2 en el... ahí, disculpen. Escribo el 2 en el numerador y escribo el 5 en el denominador. Y si se dieron cuenta, aquí ya también se puede simplificar la fracción, pero vamos a hacerlo despacito para que vayan viendo la parte, ¿no? Entonces, los que me quedarían, pues es este 8. Este 8 lo escribimos en el numerador para ya ver tan complicado. Me falta escribir este 6, escribo el 6. Me falta este 1, pero todos los demás ya son unos. Y en el denominador me hace falta este 23, me hace falta este 22, por 22, me hace falta este 19. Recordemos que algunos son primos y por tanto no voy a tener entre quién dividirlos, ¿no? También tengo este 15, también tengo este 14, tengo al 13, tengo al 12, tengo al 11 y tengo al 10. Y entonces hacemos lo mismo que hicimos hace un momento, ¿no? Continuamos con la simplificación. Y ahora la simplificación pudiéramos tomar pues por ejemplo este 2 con este 2 me da la unidad. No tengo el 6, pero puedo considerar este 8 con otro que tenga mitad, que podríamos decir que es el 22. Y entonces ahí me va a quedar que la probabilidad de lo que nos piden en el inciso A es, acuérdense que eran 8 22avos, entonces tiene mitad que es 4 y este es 11. Por lo tanto voy a escribir un 4 onceavos, voy a escribir un 4 onceavos, este lo voy a cambiar de color para que no se quede con el mismo y pudiera entrar en alguna confusión, que sepamos cuáles fueron los que estuve simplificando. Ahí. Entonces fue este 8 con este 22. Vamos a buscar el 6 con cuál se puede simplificar. Y podremos decir que este 6 pues tiene tercera. Entonces podemos tomar este 6 con este 15. Si los dos tienen tercera, entonces aquí es un 6 quinceavos, lo simplifico. Y aquí me quedan 2 quintos al obtenerle tercera a los dos, ¿no? Entonces obtengo un 2 quintos. Tengo por un 2, por un 5. Y escribo los demás. El demás es este 5 que está aquí, por
otro 5, por el 23, por el 19, por el 17, por el 14, por el 13, por el 12, por el 11, por el 10. Y pues ya vemos que aquí también pudiéramos obtener que este tiene mitad, entonces este 4, pues entre este 14, podríamos decir. Entonces esos dos, aquí me queda que la probabilidad del inciso A, obteniendo mitad de los dos, aquí tengo un 2 séptimos, y luego voy con el otro. Obviamente puede ser con cualquiera, ¿no? Quizás ustedes ya vieron otra posibilidad, pero pues esta es la que yo estoy viendo. Y entonces este 2 lo considero con el 12, y me va a quedar un sexto, obteniendo la mitad de los dos, ¿no? Por 1 por 6. Y todos los demás los escribo igual. Entonces escribo un 11, escribo un 5, escribo el otro 5, escribo el 23, escribo el 19, escribo el 17, escribo el 13, escribo el 11 y escribo el 10. Y si se dieron cuenta, pues también aquí ya está la posibilidad de simplificar este 2 con este 10 y obviamente me queda un quinto. Bueno, aquí ya me hizo falta una corrección, porque este 10 lo agregué, este 10 no tenía que estar, porque ya lo había simplificado entre este 2 y este 10. Y entonces al hacer la multiplicación me queda 6.13 por 10 a la 10. Recordemos que estuve simplificando, todos los que están marcados de colores que estuve simplificando, y ya después de hacer la división me da este resultado que es 1.62 por 10 a la menos 11. Aquí es donde les digo que es un número decimal y es complicado, ¿no? Es más adecuado dejar el número racional, aunque obviamente aquí tengo una potencia de 10 y debe ser un número bastante grande. Sabemos que los dígitos que van aquí adelante para completar el por 10 a la 10 pues son variados, pero es preferible dar el resultado en número racional y también darle el número decimal para que no haya algún conflicto. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo aquí para ir viendo la simplificación. Aquí si nos damos cuenta hay una facilidad, que tengo 5 factorial, 9 factorial y 8 factorial en todos, entonces debe de ser un poquito más rápido. Así que hacemos la división de números racionales. Sabemos que tenemos que multiplicar producto de extremos entre producto de medios. Entonces este es un extremo, que es el 22 factorial. Este es el otro extremo, que es el 8 factorial por el 9 factorial, por el 5 factorial, por el 3 factorial. Y el producto de los medios son estos dos. Por lo tanto, el 8 factorial, el 9 factorial y el 5 factorial los dejamos tal cual, porque si se dan cuenta aquí vamos a hacer una división, y el único con el que hacemos el ajuste es con este 25 factorial, que lo voy a escribir como un 25 por un 24 por un 23 por un 22 factorial, precisamente para ahorita hacer la división. Entonces comenzamos con la división. Recordemos que es preferible dejar los números racionales. Por lo tanto, este 22 factorial entre este 22 factorial me da la unidad. Luego vamos con el siguiente. Aquí tenemos un 8 factorial entre este 8 factorial que también me da la unidad. Hacemos lo mismo con el 9 factorial, solamente marcarlo para que quede aquí asentado este 9 factorial con este 9 factorial. Hago lo mismo con el 5 factorial y aquí tomamos este 5 factorial con este 5 factorial. Y ahí podríamos de una vez, este 3 factorial, acordémonos que es un 3 por un 2 por un 1. Entonces podemos hacer la simplificación debido a que ya estamos observando ahí una peculiaridad. Entonces tomamos este 3 y este 2 y consideramos este 24. Entonces es un 6 dividido entre 24, que al simplificar dividiendo los dos entre 6, pues me queda aquí un cuarto. Entonces ese un cuarto lo escribo ya como parte del resultado. Entonces tenemos aquí que la probabilidad del inciso B es un cuarto y solamente escribimos los que faltan, que este 1 pues no se escribe, pero si escribimos este 25 y este 23. Entonces multiplicamos por 25, multiplicamos por 23 y aquí pues quedó más rápida la simplificación.
y entonces esto va a ser 1 entre, sabemos que 25 por 4 me da 100, eso lo multiplico por el 23 y me queda un 2300, que este resultado sería el más adecuado que dejarlo en decimal. Hacemos lo mismo con el inciso C. En el inciso C ya les había mostrado cuál era el cálculo, entonces simplemente esta técnica de conteo va a ser 17 factorial entre 8 factorial, 1 factorial, 5 factorial, 13 factorial, de acuerdo a cómo hemos aprendido la técnica, y el denominador va a ser un 25 factorial entre el 8 factorial, entre el 9 factorial, entre el 5 factorial, entre el 3 factorial. Entonces tenemos otra vez la ventaja que hay algunos factoriales en el numerador y en el denominador. Entonces vamos a escribir el producto de producto de extremos entre producto de medios. Entonces esos extremos, comenzamos con el 17 factorial. El 17 factorial que multiplica al 8 factorial por el 9 factorial por el 5 factorial por el 3 factorial, que precisamente los que tengo en el denominador. Y ahora voy a escribir los de acá. Los de acá es el 8 factorial, que tenemos uno en el numerador. Luego el 1 factorial no se escribe porque es 1. Luego tengo el 5 factorial, que tengo también en el numerador. Y el 3 factorial. Y este 25 factorial nos vamos a ir con este 17. Entonces multiplicamos por 25, por 24, por 23, por 22, por 21, por 20, por 19, por 18 y por 17 factorial. Disculpen, ya no me dio espacio. Y entonces comenzamos a hacer la división. Primeramente, pues este 17 factorial entre este 17 factorial sabemos que es la unidad. Nos vamos con el siguiente que aparece, que es el 8 factorial, entre el 8 factorial que también me da la unidad. Continúo con otro, donde el otro es este 5 factorial, que se puede dividir entre este 5 factorial. Y por último sería el 3 factorial. Entonces tenemos a este 3 factorial, que se puede dividir entre este 3 factorial. Y lo demás lo escribimos para poder, escribimos la multiplicación para poder analizar si podemos simplificar todavía. Entonces este 9 factorial sabemos que es un 9 por un 8 por un 7 por un 6 por un 5 por un 4 por un 3 por un 2 por un 1, y el de abajo tenemos un 25 por un 24, disculpen el golpete del vecino, 23 por 22 por 21 por 20 por 19 por 18. Entonces comenzamos a ver cuáles se pueden simplificar de la misma manera que lo habíamos hecho en el inciso A. Y es el que ustedes vean, posiblemente aquí yo esté viendo otro diferente, pero pues es lo que ustedes vayan viendo. Si se dan cuenta, tengo este 9 que por este 2 me da el 18. 18 entre 18 me da la unidad. Vamos a ver si podemos hacer alguna otra división. Y tenemos este 6 por este 4 que me da 24. También allá tengo la unidad. Busquemos otro. Y resulta que tengo este 7 con este 3 que me da un 21. Y podríamos de ahí, pues con la siguiente, que sería tal vez este 5 con este 20. Entonces ahí entenderíamos que tengo que simplificar. Y entonces divido numerador y denominador entre el mismo número. Y divido esto entre 5. Divido entre 5. Y entonces me queda aquí un cuarto. Recordemos que hay que escribir todos los demás. Por eso escribo la línea de fracción. Y podríamos pensar que pues aquí tengo el 8. Pues sí. Tomamos lo voy a escribir con redondeando, este 8 y este 22 tienen mitad. Por lo tanto aquí me va a quedar que va a multiplicar por un 4 obteniendo la mitad, y la mitad del 22 es el 11. Entonces ya nada más escribo los que me hacen falta, que es el 25 por el 23 por el 19. Esos tres siempre me salían mal. Por un 3 por un 19. Y de manera inmediata pues ya me doy cuenta que puedo hacer la división del 4 entre el 4
y por lo tanto yo ya puedo decir que la probabilidad del inciso C va a ser 1 entre el producto que me dé esta multiplicación. Entonces realizo la multiplicación y la multiplicación es 11 por 25 por 23 por 19 que me da 120.175, que ese sería el resultado de números racionales. Bueno, aquí comencé a hacer las operaciones para ahorrar tiempo en la grabación y entonces resulta que el 25 factorial, el 25P8953 ya lo habíamos calculado aquí arriba y me estaba dando 1.47 por 10 a la 12. Entonces ese es el 1.47 por 10 a la 12. Hice el cálculo también de el 21 factorial entre 8 factorial por 9 factorial por 1 factorial por 3 factorial, que me da 581.981, y lo divido entre la cardinalidad del espacio muestral, que ya habíamos dicho que es 1.47 por 10 a la 12. Sin embargo, como es una resta, no va a haber la posibilidad de hacer división de números racionales y por lo tanto simplificar. Por eso yo les recomiendo que en el momento que sea una resta, así como en el caso anterior, ustedes directamente metan a la calculadora. Si lo meten en la calculadora, el resultado parcial va a ser este, menos. Cuando hagan esta operación y la apachurren el igual, se van a dar cuenta que en la pantalla va a aparecer este número. Y entonces van a sentir que no le están haciendo nada, pero tengan en cuenta que aquí estamos hablando de billones y estos son millones. Por lo tanto, si a un billón le restas millones, pues ni siquiera se ve, ¿no? Entonces no se preocupen que en la calculadora, después de haber hecho esta resta, les dé otra vez esto en la calculadora. En el momento que hagan la división, como la calculadora sí trabaja con todos los dígitos, pues ya les dará este resultado. Entonces solamente directamente en la calculadora todo. Acuérdense, como les había dicho, que primero escriban el 25 factorial y luego escriban un entre, un paréntesis y escriban el 8 factorial, el 9 factorial, el 5 factorial, el 3 factorial, cierran el paréntesis, le apachurran el igual y ya que hayan obtenido este resultado, entonces le apachurran menos paréntesis y para este va a ser un 21 factorial entre, abren un paréntesis, que va a ser el 8 factorial por el 9 factorial por el 3 factorial. Acuérdense que el 1 no se escribe, entonces hay que cerrar otra vez este paréntesis. Recuerden que este es el paréntesis de la multiplicación del numerador y este es el paréntesis del minuendo. Entonces cuando le apachurran aquí igual, les digo que les va a volver a aparecer este número en la pantalla, lo cual es normal porque a billones le restas millones y es como que a 1000 pesos le restas un peso, ¿no? Casi ni se ve la diferencia. Y ya cuando marcan esto entre, acuérdense que ya después del resultado es entre, paréntesis, 25 factorial, entre, paréntesis, 8 factorial, 9 factorial, 5 factorial, 3 factorial, cierran paréntesis, cierran 2, este es del numerador y este es el de la división, y cuando le oprimen el igual, pues ya les dará este resultado. Entonces nada más es practicar con la calculadora para que tengan un mejor manejo, ¿no? Bueno, nos vamos al inciso D. En el inciso D habíamos obtenido este resultado. Sabemos que se obtiene como el 17 factorial entre el 9 por el 5 por el 3 factorial, lo estoy escribiendo aquí. Y este de acá se obtiene como el 25 factorial entre el 8, 9, 5 y 3 factorial, que es lo que escribí aquí. Entonces vamos a aplicar la división de números racionales, que ya sabemos que es producto de extremos entre producto de medios, para ver qué es lo que puedo dividir o qué es lo que puedo simplificar. Entonces la probabilidad del inciso E me va a quedar como producto de extremos son estos dos, así que es el 17 factorial por el 8 factorial por el 9 factorial por el 5 factorial por el 3 factorial. Ahora va el producto de medios, que va a ser el 9 factorial, que ya vimos que puedo dividir entre uno del numerador, 5 factorial y 3 factorial, y este 25 factorial nos vamos a ajustar al 17. Entonces aquí va a ser por 25, por 24, por 23, por 22, por 21, por 20, por 19, por 18, por 17 factorial, donde ahí podemos hacer la multiplicación, perdón, la división. Entonces este 17 factorial entre este 17 factorial me da la unidad, buscamos otros con los cuales se puede hacer la división y sabemos que este 9 factorial
lo divido entre este 9 factorial y también me da la unidad. Nos vamos a buscar otros. Tengo este 5 factorial, entre este 5 factorial que también me da la unidad. La otra pareja, por llamarla así, sería 3 factorial entre 3 factorial y ya. Entonces solamente escribo el 8 factorial. Por lo tanto, la probabilidad del inciso E me va a quedar el 8 factorial, que sabemos que es el 8 por el 7, por el 6, por el 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y esto los escribo tal cual. Entonces aquí voy a tener un 25 por un 24 por un 23. Mientras van escribiendo, ustedes se darán cuenta que ya van detectando las parejas que pudieran hacer la división entre ellas. Y obviamente es que sea en la unidad. Y entonces sabemos que este 8 por este 3 me da 24, dividido entre 24 me da la unidad. Vamos a buscar otras. Ya sabemos que este 4 por este 5 me da 20, se divide entre este 20. Y de ahí tal vez ya tendremos que buscar solamente los que se están simplificando. Y entonces este 7, por ejemplo, este 7 con este 21, a los dos les obtengo tercera y obtengo que la probabilidad del inciso E es, este tiene séptima y eso me queda un tercio porque séptima de 21 es 3. Luego busco otros que pudiera considerar, vamos a hacerlo con rojo, pudiera considerar este 6 y este 18, que los dos tienen sexta. Entonces si los dos tienen sexta, pues me va a quedar por otro tercio, y luego voy con el 2, que creo que ya no tiene, y este 2, así, tendríamos este 2, que con este 22 los dos tienen mitad, entonces solamente me queda el un onceavo. Y entonces este 1 ya no tiene sentido que lo escriba, solamente escribo los que me hacen falta del denominador. Por eso es bueno marcarlo como contexto con cuadritos. Nunca tachen porque si no se van a perder y se va a ver muy difícil de revisar luego. Entonces aquí es por 25, por 23, por 19. Y entonces ahora sí ya nada más hago la multiplicación para saber cuál es la probabilidad expresada en números racionales. Y entonces de aquí ya me queda que la probabilidad del inciso E va a ser 1 dividido, que ahí en la calculadora es 3 por 3, por 11, por 25, por 23, por 19, y que me da el resultado de 1.081.000. Practiquen todos estos resultados con la calculadora para que vayan teniendo más habilidad con el uso de la calculadora. Entonces es 1.081.575. Y como les había dicho, es preferible dejar estos resultados en número racional que dejar los resultados en número decimal.